Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. En la ocasión anterior nos preguntamos qué dice la Biblia sobre la pena de muerte. Y la respuesta la iniciamos en el Antiguo Testamento, más específicamente en los primeros 5 libros que conocemos como el Pentateuco o la Ley de Moisés. Así que hoy nos corresponde contestar la misma pregunta, pero basándonos en el Nuevo Testamento. Para aquellos de ustedes que no tuvieron oportunidad en la ocasión anterior, hago un resumen pequeño de lo que dijimos sobre qué dice el Antiguo Testamento sobre la pena de muerte. Dijimos que fue Dios mismo el que la instituyó, hermanos, hermanas. No fue el sumo sacerdote, no fueron los sacerdotes, no fue Moisés, no fue ningún ser humano, bíblicamente hablando, en el Antiguo Testamento que inventara la pena de muerte, sino que fue Dios mismo. Y que se ordenaba la pena de muerte para varios delitos. A manera de comprobación, les cité 29 pasajes de la Biblia en donde se encuentra escrito la pena de muerte por ese delito. Se menciona el delito y se menciona que la pena de muerte es lo que corresponde. Aparentemente, les dije, la pena de muerte es entendida entre los judíos y en otros pueblos, bastantes culturas tienen la misma pena. Ellos entienden que limita la venganza de sangre. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien, hermanas. Aquí en nuestro país se dice mucho que va a frenar la violencia y otras cosas, pero no. Lo que se pretendía limitar era la venganza de derramar la sangre de otras personas. Se evitaba someter a castigos brutales a las personas que en muchos casos, por iniciativa personal o de varias personas, se vengan por ellos mismos, sin que haya un proceso judicial. Tal vez se enteraron que en los Estados Unidos, en lo que va del año, hay centenares de muertos de personas de color a manos de policía de raza blanca. Y en casi todos los casos, los policías quedan absueltos de toda culpa. Eso hace que las personas de color, frente al sistema de justicia que no funciona tan bien como se espera, ellos por su propia mano cobran venganza. El último caso, un joven que fue militar y prestó servicio en Afganistán, se fue a un edificio de estacionamiento y desde allí disparó y mató a 7 policías de la raza blanca y dejó heridos a otros más. ¿Por qué? Porque el sistema no está funcionando como debe ser y el delito queda impune o sin pena. En Francia, ayer, antier, no sé cuándo de estos días, también para una celebración importante que marcó el fin de la monarquía o del reinado de una persona, de un rey o de una reina, que le llaman la toma de la Bastilla, un cuartel que empezó el derrumbamiento de la monarquía en Francia y de ahí en otros países, celebrando ese día importantísimo en la historia de Francia. Alguien con un vehículo, con un camión, atropelló a bastantes personas y le quitó la vida a varios. Así que cuando se comete un delito de quitarle la vida a alguien y el sistema judicial no funciona, otros, por iniciativa propia o colectiva, toman la venganza en sus manos. Así que la pena de muerte pretendía evitar esta toma de justicia en la propia mano. La pena de muerte en el pueblo de Israel, les dije, tuvo un proceso de institucionalización, es decir, que fue avanzando. Miren ustedes en Números 35:19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. En hebreo, este vengador de la sangre, que aparece en Números 35:19, que ya leí, en hebreo se pronuncia Goel Hadam.
Les cuento rapidito. Cuando moría una persona o habían matado a una persona que no tenía ninguna culpa, el hermano, el papá, el hijo, el sobrino, el tío, el pariente más cercano debía vengar la muerte de aquel por obligación. La ley del pueblo de Israel así lo prescribía. Y a ese se le llamaba el vengador de la sangre, el Goel. No había jueces, no había ancianos, Sanedrín. El pariente más cercano del difunto tenía la obligación, la responsabilidad de vengar la muerte de aquel que había sido asesinado. En Job 19:25, es un pasaje que la mayoría se sabe de memoria, la Reina Valera del 60 traduce este Goel Hadam en hebreo, en español lo traduce como mi redentor. Yo sé que mi redentor vive y en esta mi carne he de ver a Dios. Sin embargo, la traducción no es tan fiel porque yo sé que, la más fiel sería, yo sé que el vengador de mi sangre vive. Fíjense bien, ya no tenía hijos, no tenía papá, no tenía hermanos, la mujer lo había abandonado. Job no tenía quien vengara su sangre, porque todo lo que le había acontecido era injusto. Entonces la confianza de Job está puesta en el sistema legal de los israelitas. Yo sé que el vengador de mi sangre vive. En este caso, cuando no hay ningún pariente cercano, entonces Dios mismo se convierte en el vengador de la sangre de los que fueron asesinados injustamente. Legalmente, a falta de ese pariente cercano, Dios mismo se convierte en el Goel Hadam, o el vengador de la sangre. Más adelante en el tiempo, Deuteronomio 19 del 11 al 12, ya son los ancianos. Esta pena de muerte va evolucionando, dicen algunos. Son los ancianos los encargados de apresar al homicida. Y los ancianos lo entregan al vengador de la sangre. Incluso había ciudades de refugio cuando alguien había cometido un asesinato y sabían que el Goel o el vengador de la sangre lo iba a buscar. Había ciudades de refugio donde estaban los sacerdotes hasta que pasara por el proceso. O lo que le quedara más cerca, se iba al templo y se agarraba de unos cuernos y nadie lo quitaba de ahí. Protegía la vida hasta que pasara por el proceso judicial. Así que en Deuteronomio 19 del 11 al 12 ya son los ancianos los que apresan al homicida y lo entregan al vengador de la sangre, pero después que han dictaminado que así debe de ser. Siguió avanzando el tiempo y en Números 35, ya los sacerdotes que ponen por escrito esto, Números 35 del 23 al 30, se ordena que fuera una comunidad que escuchara la causa, que emitiera el juicio y la sentencia, que juzgara y sentenciara. Ya hay una comunidad de personas que se encarga de eso y habiendo escuchado a mínimo 2 testigos. Así que este proceso de la pena de muerte fue largo en el tiempo, empezó así de manera simple hasta que se fue complicando un poquito más todo el proceso. Segundo punto, el resumen del Antiguo Testamento ya estuvo. ¿Por qué aceptaban los judíos la pena de muerte? Si en el 6º mandamiento, algunos dicen que es el 5º, cada quien hace su propia interpretación, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, y así va. El 6º mandamiento dice clarito, no matarás. Si nos preguntamos por qué el pueblo de Israel aceptaba la pena de muerte cuando Dios mismo había dictado, no matarás, y entonces, todavía más contradictorio, si Dios había dictado en los 10 mandamientos, no matarás, ¿cómo es que él mismo dicta la pena de muerte para 29, si no hay más, 29 casos que lo ameritan? Es lo mismo matar con la pena de muerte que no matarás de los 10 mandamientos. La respuesta es no, no es lo mismo. La razón es que hay una autorización en la pena de muerte a quitarle la vida a una persona que cometió un delito y la persona no tiene posibilidad de regenerarse. Y si esta persona queda viva con el instrumento que es su vida,
seguirá haciendo mal y quitándole la vida a otras personas. Pues, para proteger a todas esas personas inocentes, se le quita a esta el medio para delinquir o cometer un delito que llega hasta el asesinato, y ahí el asunto se arregla, quitándole la vida a este, se salva la de muchas personas más. Entonces, no es lo mismo matar con la pena de muerte que matar por un momentito de cólera, como aquí en El Salvador ha ocurrido, que vino un muchacho de los Estados Unidos de Norteamérica, te vamos a llevar a comer pupusas porque hace tantos años no comes, se van a una pupusería y hay un señor que va saliendo del estacionamiento y hay dos que quieren entrar al estacionamiento vacío. El joven iba con sus hermanos, con su papá y con su mamá, y el otro tipo, no sé con quién iba, parece que solo, y hacen los dos que quieren entrar cuando el otro desocupó el espacio y se dan un golpecito en el vehículo. Se encienden en cólera y empiezan a discutir que yo lo vi primero, que a mí me correspondía, que yo estaba antes que vos, que yo estaba más cerca, que no sé qué, que aquí, que allá. Y el tipo que iba solo mató al papá, mató al muchacho que vino de Estados Unidos, mató a la mamá y mató a un hermano. En un ratito de cólera. ¿Lo hizo cumpliendo una sentencia de un juez? No. ¿Lo hizo debiendo pasar por un proceso judicial? Tampoco. ¿Estuvieron dos testigos que testificaran en la causa? Tampoco. ¿Estaba investido de alguna autorización? Tampoco. Fue un momento de cólera. Y así me puedo pasar toda la mañana allá en la cima a un señor que ponía flores en el arriate, en la acera de su casa, y no le gustaba que los vehículos se estacionaran porque cuando abrían la puerta o cuando se bajaban los del vehículo le pateaban las flores. Y todo el pasaje lo conocía, que el Señor se enojaba por eso y no se estacionaban ahí. Ya anciano el Señor. Y un día llegó un tipo desconocido, se estacionó ahí, lo esperó hasta que llegó a sacar el vehículo y le empezó a decir un montón de cosas porque se había estacionado ahí. Ni le había tocado las flores ni nada, pero se había estacionado. Allá, toda la mañana me puedo pasar contándole los casos que yo conozco de primera mano. Uno lo vi allá en Apopa, porque no le gustaba al señor que se estacionaran porque le tapaban la vista de su venta de ropa. Otro porque se peleó por un cliente, un zapatero con otro zapatero. Y vaya, es diferente matar por enojo, por cólera, porque en un momentito de cólera cualquiera de nosotros se convierte en asesino, homicida, que le quita la vida a una persona, a matar con una sentencia, un proceso judicial, una condena. ¿Cómo podemos saber esto? Hermanos, hermanas, rapidito y superficialmente. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y en el hebreo del Antiguo Testamento, el pasajito de la pena de muerte, todos los pasajes de la pena de muerte ocupan la palabra hebrea catal. En los 10 mandamientos, cuando dice Dios no matarás, solo esas dos palabritas, en el 6º mandamiento, la palabra hebrea es ratzaj. La primera era catal, la pena de muerte, ratzaj, matar. Pero la diferencia, fíjense bien, la Reina Valera del 60 traduce ratzaj, el mandamiento, como no matarás. Pero una traducción más fiel sería no asesinarás. Es decir, que es diferente matar cumpliendo una sentencia que matar por un momento de cólera o por celos, como también ha ocurrido tantas veces. Eso está prohibido, es ilícito. En cambio, el otro es con la autorización de un juez, es cumpliendo una condena. Ratzaj, la pena de muerte. Catal, la pena de muerte. Ratzaj, el mandamiento de no matarás. De manera que Ratzaj, el 6º mandamiento, es asesinar. No asesinarás. Es diferente a catal, que Dios mismo dictó la sentencia de la pena de muerte lícitamente por un juez que lo ha dictado o pasando el proceso judicial.
El sexto mandamiento entonces se opone, prohíbe que la persona cobre venganza por su propia mano, que mate a otro cometiendo un homicidio o un asesinato. En ambos casos se trata de quitarle la vida a un ser humano. Dios, la Biblia misma, no prohíben, por ejemplo, matar en la guerra. Más bien hay casos donde Dios mismo lo ordena. Dios no prohíbe matar a través de la pena de muerte pasando el proceso judicial o accidentalmente, porque uno puede matar por accidente con su vehículo o disparando o sin querer. Tampoco está prohibido por Dios ni en la Biblia matar en legítima defensa. Este caso que les conté de Apopa, el señor había ido a sacar una partida de nacimiento, él no era de allí. A mí me sorprendió una vez que dejé olvidado mi paraguas y cuando di la vuelta a la manzana, estacioné mi vehículo ahí, salí corriendo y cuando iba como a 10 metros salió el dueño del almacén. ¡Ey! ¿Por qué dejé ese carro ahí? Y yo bien sorprendido. Quítelo de ahí, me cae mal la gente que siempre se estaciona, le quitan la vista al almacén y que no sé qué, que no sé cuánto. Por ahí. Cuando entré al templo le dije a los hermanos que todavía estaban ahí, hermano, fíjate que el señor de ahí del almacén bien enojado conmigo. Me dijo, eso es viejo, eso siempre pasa ahí, no se ande estacionando ahí. Como a los 2 años vino ese señor a sacar una partida de nacimiento preguntando dónde era la alcaldía y dejó su vehículo estacionado ahí. A pie se fue a la alcaldía, lo que se tardó en hacer el trámite regresó, pero el dueño del almacén ya estaba encolerizado. Ya tenía la escuadra en la mano y empezó a reclamarle al otro. Cálmese, maestro, si ya me voy. ¿Qué? No, cálmese, siempre lo mismo. La cosa es que el dueño del almacén le disparó y le fracturó el fémur derecho. Y el tipo andaba una escuadrita así chiquita, como que es de juguete. Las balitas son como el tamaño de un frijol, pero mata. Tirito 22. Y tiene 8 tiros el magazine, que aquí en El Salvador le dicen chifle. Y sacó la escuadrita el otro y le descargó los 8 tiritos. Y quedó el señor con los brazos abiertos, con la escuadra en la mano, como que era el Cristo crucificado. El otro logró huir, curiosamente, pero como en el mercado había como 300 personas que vieron todo, allá llamaron a la policía y lo estaban esperando ya en la Troncal del Norte. Estuvo preso 3 meses, pasó el proceso y después lo dejaron libre porque alegó legítima defensa. El otro fue el que lo había herido, el que le disparó primero. Y probablemente si le hubiera dado el impacto de bala en el pecho o alguna cosa, quizá le hubiera quitado la vida. Así que Dios y la Biblia no prohíben matar en legítima defensa, ni en la guerra, ni cumpliendo la sentencia de la pena de muerte. David mató a Goliat, ¿se acuerdan ustedes? Todos se saben la historia. Josué, Caleb, al mando del ejército israelita, a todos los cananeos. Vámonos a la pena de muerte en el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. En la época del Nuevo Testamento, el judaísmo siguió aceptando la pena de muerte. Juan 8, del 1 al 11, todos ustedes lo conocen como el pasaje de la mujer adúltera. Los fariseos sorprendieron a la mujer en el acto mismo del adulterio. Es impresionante esto. ¿Cómo es que los tipos tuvieron el tiempo de espiar? No se sabe. Poner la trampa, no se sabe. Pero llevan a la mujer. Ni siquiera la habrán dejado que se vistiera o algo, o creen ustedes que la mujer, espérense, me voy a vestir o algo. La llevaron delante del Señor Jesús. Maestro, ¿tú qué dices? En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y el Señor se agachó y escribió en tierra. Nadie sabe qué escribió, pero sabía escribir el Señor Jesús porque estaba escribiendo en tierra. En la sinagoga aprendían porque era como la escuela de nosotros. Aquel de ustedes que esté libre de culpa o de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Pero el griego del Nuevo Testamento dice algo más o menos así: aquel de ustedes que nunca haya querido cometer este pecado, sea el primero en tirar la piedra. Por eso es que se fueron primero los más viejos, porque lo habían deseado más veces. La gente dice hoy que el Señor Jesús estaba en contra de la pena de muerte. No,
hay que leer un poquito más despacito. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y aquí no estaba el hombre, porque para cometer adulterio se necesitan dos. ¿O solo la mujer estaba cometiendo adulterio? Era una mujer casada con otro hombre que no era su esposo, pero el hombre no lo llevan a la mujer. Siempre la gente dice, ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Los hombres. Siempre dicen que los hombres. Y el hombre le es infiel a usted, hermana, con una mate huerta, con la llanta de un carro. Le es infiel con otra mujer, pues. Entonces, ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Si para que haya adulterio se necesita un hombre y una mujer. Bueno, ahora como las cosas han cambiado, pues ya se pone un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, porque... Pero en la época del Nuevo Testamento no llevaron al hombre. Era una trampa en la que querían hacer caer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si aprobaba que la apedrearan, el Señor Jesús estaba en contra de las mujeres. Aprobaba la muerte de las mujeres. Y Lucas, que es el que más defiende a las mujeres y las dignifica, que nuestro Señor relata lo que nuestro Señor hizo con las mujeres, hubiera quedado bien mal parado el Señor Jesús, que tuvo un trato preferencial, dignificador, exaltador de las mujeres en grado sumo. Ya no le podemos pedir más al Señor. Algunos lo hacen, que es que entre los dos se hubiera tenido. No, si ahí Lucas 8 del 1 al 3 dice de las mujeres que lo acompañaban y le servían de sus bienes. Y sería largo eso, de la exaltación del Señor hacia las mujeres. Así que hubiera quedado bien mal. En segundo lugar, si se oponía a que mataran a la mujer, estaría en contra de la ley de Moisés. Y Moisés es el líder número 1, el libertador del pueblo de Israel. El segundo líder es David en el pueblo de Israel. Si se oponía a la pena de muerte dictada por Moisés, entonces el Señor Jesús estaba en contra de Moisés y en contra de la ley, que era una institución sagradísima. Así que por estas dos cosas al menos, en ese momento libró a la mujer y probablemente se libró a él mismo de la muerte. Pero no es que él esté en términos generales en contra de la pena de muerte. Así que, haciendo un paréntesis, al pueblo de Israel, los romanos dominándolos, les habían quitado el derecho de la pena de muerte, por razón que los consideraban demasiado religiosos. Y el derecho romano, base para todos los sistemas de derecho en el mundo entero, no permitía que hubiera pena de muerte sin pasar por el proceso judicial. Ellos tenían mejores normas. Por eso al Señor Jesús no podían apedrearlo, porque ganas le sobraban. Tuvieron que acusarlo falsamente de insurrección en contra del Imperio Romano para lograr su propósito de condenarlo a la muerte por crucifixión. Volvamos al punto. Dicen que los cristianos no practicaron la pena de muerte en la época del Nuevo Testamento ni en los 500 años inmediatos después de Cristo. Pero en ninguna parte de la historia está escrito que ellos no la quisieran o que la habían superado imponiendo otras sentencias. El problema de los primeros 500 años de cristianismo es que ellos estaban sometidos a una persecución a muerte por parte del mismo Imperio Romano que los dominaba. Después de esos 500 años, la iglesia cristiana sustituyó al Imperio Romano y muy lamentablemente heredó la lógica del poder de los romanos. Prontito se olvidó de todos sus mártires de 500 años y no eliminó la pena de muerte, más bien la justificó, la defendió y la aplicó. Por ejemplo, la iglesia cristiana de los 500 años después de Cristo se le aplicó a los valdenses. Solo un ejemplo. Seguidores de un francés llamado Pedro de Valdo en el siglo XVII. Este Pedro de Valdo decía que todo aquel que practique voluntariamente la pobreza puede ejercer las funciones del sacerdocio, porque se quería oponer al lujo, a la pompa, al oro, al dinero, a la belleza, a la escultura, a la pintura. Y por eso los
islamistas también se separaron de nosotros, son primos hermanos. Ahí siguen a Mahoma. Ellos no esperan que Mahoma venga. En su fe dicen que Mahoma ascendió al cielo con todo y su caballo blanco. Pero no esperan que él vuelva, esperan a Cristo. Eran cristianos, pero oponiéndose a aquellos que se tergiversaron en su fe, entonces rechazaron eso y se fueron por su lado. Y este Pedro de Baldo decía: cualquiera que sea pobre voluntariamente, bien entregado al Señor Jesús, está calificado para cumplir con las funciones del sacerdote, aun cuando la iglesia institucional no lo haya ordenado como sacerdote. Así que todos los valdenses o seguidores del francés Pedro de Baldo los condenaron a muerte y se las aplicaron. Están negando el dogma, el pensamiento cerrado, la enseñanza cerrada de nosotros, que ni siquiera se discute, sino que se obedece y punto. Los cruzados, aquellos militares que ocupaban una cruz como su símbolo, que pretendieron rescatar todos los lugares sagrados que los islamistas les habían conquistado, también los condenaron a muerte. Y en la época de la Inquisición, se justificó y se aplicó la pena de muerte hasta por cosas que ahora sorprenden. Tomás de Aquino, declarado santo por los católicos romanos, justificó la pena de muerte en función del bien común. Interesa más que esté bien la comunidad que la persona sola. Y él escribió estas palabras: la función disuasoria que se atribuye a esta sanción de la pena de muerte se discute ampliamente en nuestros días, en los días de Tomás de Aquino, y exactamente lo mismo ocurre hoy. La primera vez que alguien se opuso a la pena de muerte fue un señor de nombre César Beccaria, con 2 C, en el año 1764, y lo publicó en un libro el 1764. El 3 de febrero del 1766, un año o 2 años después de haber publicado el libro que se oponía a la pena de muerte, la Iglesia Católica Romana lo condenó y prohibió la publicación, la impresión del libro y la circulación. Así que la Iglesia Católica Romana nunca prohibió la pena de muerte en la historia, ni en su estado, ni de parte de los estados del mundo entero. Hermanos, hermanas, dejando a un lado todo esto, el Señor Jesús nos dijo clarito que no es necesario matar a una persona, convertirse en un asesino o en un homicida para ser culpable de juicio. Si ustedes se enojan contra su hermano, ya son homicidas. Si ustedes le dicen: necio, no entendés, yo soy el que sabe, ¿qué me vas a decir vos a mí? Allá en una iglesia bautista del oriente del país había un hermano que se llamaba Juan y le decían el Choco, porque usaba lentes. Y una vez que yo fui invitado, el pastor estaba predicando el sermón y le dijo el hermano Juan, al que apodaban el Choco: hermano pastor, eso no es así, le dijo, eso es así, asá. Y le dijo el pastor: perdoná, Choco Juan, ¿a qué te dedicas vos? A sembrar tomates, pastor, tengo una tomatera. Pues andá a seguir sembrando tomates, que aquí el teólogo soy yo, le dijo. Mire, bien bonito. El que tiene esa actitud soberbia es culpable de un juicio delante de los 71 ancianos, el concilio. Y el que le diga fato, cabeza hueca, cabeza de chorlito, por un pelito, y está caminando al infierno de fuego. Hermanos, hermanas, no es necesario quitarle la vida a otra persona. Cuando ustedes la tratan como si la otra persona ya está muerta, han cometido asesinato en contra de ella y serán culpables. Hay una condena a muerte. Lo vamos a ver en otra ocasión si Dios nos concede oportunidad.
Allá está escrito, más adelante en el Nuevo Testamento, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el sol se pone a las 6 de la tarde, aproximadamente, horitas más, horitas menos, minutos más, minutos menos. Enojarse es parte de la naturaleza, igual que reírse, igual que entristecerse. Forma parte del paquete de ser humano. Si uno no se enoja, no es humano. Si uno no se ríe, no es humano. Si uno no llora, no es humano. Así que la Biblia en ninguna parte prohíbe que uno se enoje, que llega a la ira, al exceso de enojo. O que pasadas las 6 de la tarde uno todavía retenga el enojo contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra los hermanos de carne y sangre, contra los vecinos, contra los compañeros de estudio o trabajo, o contra los hermanos de la iglesia. Ese hermanito va caminando derechito al infierno sin cruce. Mi tarea es advertir. Ahí vean ustedes si lo quieren seguir o rechazar. Un WhatsAppito, un mensaje de texto del WhatsApp, un Facebookito, un mensajito por el Facebook, un mensajito de texto que hasta los dan baratos, 3 por 5 centavos, no sé cuánto, ahí depende de la compañía de teléfono. Una llamadita por teléfono que no les va a tomar más de 1 minuto, aun cuando esa persona con quien ustedes están enojados esté al otro lado del mundo. Una palabrita en que ustedes le digan: lo siento mucho. Si me podés perdonar, perdóname. Si no me podés perdonar, o si no me querés perdonar, yo ya cumplí con mi parte, porque en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. No se vayan a ir de este santuario sin perdonar al otro, sin hablarle al otro o a la otra. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Si alguno de ustedes de atrevido, de soberbio, de orgulloso, y como hay que decir, hermanos y hermanas, si alguna de ustedes de soberbia, de atrevida y de orgullosa se va del templo sin hacer lo que hemos dicho, homicida, reo de muerte, castigo eterno te está esperando. No es necesario matar al otro, con solo que lo trate como si ya no existe o como que está muerto. Les dije la ocasión anterior, si ya no te hablo, no te dirijo la palabra, porque si te vi ni me acuerdo, venís por esta puerta y me salgo por la otra. Ay, hermano. ¿Cómo cuesta ganar a un recién convertido? ¿Y qué tan fácil es echarlo? Por una actitud de miembros y miembras, viejos y viejas, bautizados, pero no convertidos ni convertidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita, que sea amarga en nuestro paladar. Y Él en nuestro paladar. Pero que cuando hagamos como tú nos pides, porque somos seguidores de Cristo, que su resultado sea dulce como la miel, que se restauren las relaciones rotas por malos entendidos, por suposiciones. Creemos que somos Dios o las mujeres diosas y que todos lo saben y que así como ellos dicen, así es. No, es una suposición falsa. Hoy es el día aceptable.
Hoy es el día de reconciliación. Si oyereis hoy la voz del Señor, no sea duro, rebelde, necio. Danos más de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos cumplir todos los días de nuestra vida con lo que tú nos pides. Y cuando partamos hasta tu presencia, que escuchemos las palabras: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos oír todos. Ayúdanos, Señor, a no matar a nadie. No literalmente entendiéndolo, asesinar a alguien. Con solo que no le hablemos o que nos creamos mejor, ya lo hicimos. Lejos de nosotros tal cosa. Mientras están orando, hermanos, hermanas, hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Hay alguna persona esta mañana que nunca ha creído en Cristo como su Señor y dice: hoy quiero aceptar a Jesús como mi Señor? Él le perdona todos los pecados, le da la promesa firme y segura de la vida eterna en su reino. ¿Hay alguna persona? No espere sentir algo extraño, no tenga temor, solamente crea. ¿Hay alguien de ustedes que dice: el Señor me está hablando a mí? ¿Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor? Bendito sea, Señor. Perdónanos por tomar mucho tiempo. Que tu palabra, no las palabras mías, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo que la enviaste. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.